Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. XXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Lector compulsivo, El Panecillo Imposible. Adeptus Militaris, Wilher. Comisionado, Hip, de Adadi, Lespork, Polemoduque. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíame un mensaje privado para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para decirme si te gustó o en qué puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2uscan. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. /fu. Ahora también tengo una cuenta Ko-fi con este nombre para aquellos interesados. Beta S. XXXXXXXXX. La escaramuza duró apenas unos minutos después de su llegada, y cuando terminó, Cerulean dejó escapar un suspiro y se arrodilló en el claro despoblado. Su costado le dolía por los escasos momentos en que su luz había vacilado, exhausto por la caída y la lucha posterior, y había tenido que recibir los golpes del Grim con su armadura desnuda. Sin embargo, había resistido, e incluso cuando su costado le escocía y picaba cuando pasó la mano por él, no encontró sangre. Y tampoco pensó que tuviera nada roto. Eso habría dolido mucho más. Cerulean se dio la vuelta, miró el rostro confundido de Winchester y ladeó la cabeza. El hombre hizo una mueca y gruñó. ¿Estás bien? Muy bien, respondió brevemente, apoyándose en su rifle para ponerse de pie y luego colgándolo mientras se giraba para mirar a los otros 3 estudiantes, dispersos por el claro y observando el bosque con cautela. Asintiendo, dijo, «Qué bueno que se quedaron vigilando». Lo primero que aprendes en los cursos de iniciación, el hombretón se encogió de hombros. El aura no importa mucho si te sorprende y te atrapa algo. Había visto eso en las minas, y lo mismo se aplicaba a su luz, más o menos. Una vez que el explorador la tuvo en sus manos, su limitada protección no valió mucho. Cambiando de tema, preguntó, ¿dónde estábamos? ¿No te diste cuenta cuando caías? Resopló Winchester. Estuve un poco ocupado, dijo con expresión seria, volviéndose hacia él, salvándoles la vida. Habríamos estado. Entonces, ¿por qué no saltaste para salvar al Bulead? Preguntó en voz baja, sintiendo cierta satisfacción por la forma en que Cardin cerró la mandíbula y frunció el ceño. Asintiendo, dijo, exactamente. Ahora, ¿dónde estábamos? Justo en el centro del valle, gruñó Cardin con un suspiro de resignación y exasperación. Pinewood está probablemente a un par de horas al norte. ¿Es el más cercano? No, pero... ¿a qué distancia está el más cercano? Preguntó Cerulean, volviéndose hacia él y ladeando la cabeza. Tenemos que orientarnos, y rápido. Por lo que sabemos, los Beowulfes con los que luchamos contra ella fueron a quienes nos enviaron. Ojalá, al menos. Lo dudo, murmuró Lark mientras se acercaba a ellos, caminando de un lado a otro mientras observaba preocupado el bosque. Solo eran 3. Pinewood no los contrataría para eso. Pero también había otros Grimm, murmuró Cerulean. ¿Qué significa eso? ¿No lo sabes? Yo no soy el estudiante, replicó, asumiendo el papel para el que lo habían fichado y utilizándolo para buscar más información. Tú sí lo eres. Llámalo un examen. Bien, maldita sea, suspiró Winchester, sacudiendo la cabeza mientras pensaba. Unos momentos después, respondió, sonando tan aburrido como molesto. Los Grimm están en todas partes. Los que buscamos probablemente estén cerca de Pinewood, cerca de la carretera, donde atacarían a cualquiera que vieran. Aquí, eso significa que los suministros de Pinewood se ven limitados, ya que probablemente dependan de los productos del resto del valle y los envíen desde allí. Significa que o tienen escasez de suministros, añadió Lark, o que Lien está quemando cosas volando por ahí. Como no vimos nada. Y dado lo que nos atacó, interrumpió Winchester, sacudiendo la cabeza, no lo harán. Así que deberíamos dirigirnos allí, como se supone que debemos hacer. ¿Lo somos?
Mira, cerulean, ninguno de nosotros quiere ir a caminar por ahí hacia un pequeño zoológico en medio de la nada, espetó Cardin, sacudiendo la cabeza y alejándose furiosamente. Ve por ese camino si quieres, pero nosotros nos dirigimos a Pinewood. Observó cómo se marchaba el hombre, seguido rápidamente por un equipo que ni siquiera se volvió para mirarlo, y suspiró. Esto no está resultando muy bien. No, de verdad que no lo es, convino en voz baja Guiding Light, que destelló y rodeó su costado, arrojando rayos de luz cortos y apagados a lo largo de sus costillas y hasta su cadera. E inmediatamente el dolor se alivió y su espectro se deslizó hacia atrás, cerca de su cadera para tratar de evitar ser visto, y continuó. Pero por desafortunada que sea nuestra compañía, siento que ahora tenemos una obligación. ¿No crees tú? Se colocó el rifle sobre el hombro para que se sintiera más cómodo y dio un paso, siguiendo al equipo, con un pequeño suspiro. Será mejor que acabemos con esto de una vez. XXXXXXXXXX. El propio bosque de pinos, cuando llegaron allí cuando el sol comenzaba a ponerse, era más o menos lo que había visto desde lejos. Paredes altas, patrulladas por hombres de metal que Guiding Light le dijo que se llamaban drones de seguridad, caballeros pintados de un negro oscuro con reflejos azules. Habían colocado pequeñas luces a los lados de sus cabezas, con cables de alimentación y sujetadores, que sobresalían un poco debajo de un pequeño panel de armadura que se había retirado hacia atrás sobre ellos para permitirles engancharse a él. En la penumbra del final de la tarde, y la sombra que proyectaba la montaña sobre sus cabezas, sus luces estaban encendidas, arrojando largos rastros de luz solar falsa sobre el terreno abierto, hasta la línea de árboles. Algunos llevaban rifles de cañón largo no muy diferentes a los suyos, al menos antes de las modificaciones de Guiding Light, pero muchos llevaban lanzas largas de 2 puntas y escudos rectangulares simples. Una alternativa más barata, supuso, para una fuerza de seguridad barata. Pero, curiosamente, no vio ninguna señal de personas, solo drones y luces, corriendo a lo largo de la pared justo debajo de la pasarela y bañando la base de la pared y el suelo a su alrededor con un blanco brillante. Sin embargo, incluso sin gente, la puerta gimió y se abrió con un estremecimiento cuando se acercaron, admitiéndolos antes de volver a gemir y temblar detrás de ellos. Los dejó salir a un camino ancho y empedrado que corría a ambos lados de ellos, aparentemente de un extremo del asentamiento al otro, con grandes farolas frente a la pared. Detrás de ellos estaban los grandes almacenes, los centros de envío y, un poco más arriba en el camino, los muelles de Bulead que habían visto desde el aire. Los complejos se extendían a lo largo del camino más ancho donde la carga entrante podía moverse con mayor facilidad. Era tan obviamente una comunidad próspera, con camiones y transportes todavía estacionados en la calle, listos para trabajar, pero... «Está tranquilo», murmuró Cerulean en voz baja, quedándose a un lado mientras su equipo de proyecto se alejaba a un costado. «Las horas de trabajo terminaron», gruñó Cardin. «Es temprano, pero probablemente sean días lentos de todos modos, con los Grimm ahí afuera». Asintió. «Tiene sentido. Vamos», gruñó Winchester. «El alcalde debería estar más arriba. Allí arriba es más seguro, ¿verdad?» «Sí», asintió Winchester. «Y también hay mejores líneas de visión. Elecciones de diseño sabias», le dijo Guiding Light al oído, «desde allí sería mucho más fácil coordinar el trabajo en todo el valle, e incluso la defensa si fuera necesario. Dejando de lado las filosofías más antiguas y simplistas sobre los que están en la cima y el gobierno, etc. Son filosofías de diseño interesantes, por supuesto, pero, para otro momento». Asintió. «Guíanos, Winchester». «Sí, sí». El hombre los condujo hacia arriba, por los caminos pavimentados de piedra que atravesaban la franja de zonas de transporte y carga, y más allá de los pequeños grupos de edificios que rodeaban los muelles de Bulead, dispersos a lo largo de la franja. Por encima de ellos había una delgada franja de edificios comerciales, tiendas de comestibles y bares, de los cuales solo estos últimos tenían algún sonido o luz. Y, más allá de eso, una franja más ancha de edificios residenciales.
Primero estaban las torres de apartamentos que se erguían altas, todas grises y oscuras con ventanas achaparradas que derramaban luz sobre la calle y por las que podía ver formas moviéndose. Más allá de ellas había casas más bonitas, más de una sola unidad que los apartamentos, apiladas unas contra otras como bloques de construcción. Algunas de ellas tenían pequeños jardines, no más que unos pocos pies de tierra y flores, frente a ellas o pequeñas jardineras colgando de las ventanas, con escaleras y pasarelas que serpenteaban alrededor de su forma para llegar al suelo. Era como si alguien hubiera visto las casas de los otros pueblos en los que había estado y luego las hubiera aplastado hasta formar piezas de rompecabezas, y las hubiera obligado a encajar entre sí incluso cuando no debían hacerlo. Todo para meter a más gente. Finalmente, encima de eso, había un edificio enorme que trepaba por la montaña y, por la forma en que desaparecía en partes de la montaña de arriba solo para reaparecer cuando la cara de la montaña se retiraba, a través de ella. Tenía otro camino ancho que recorría su perímetro, como en la pared, con media docena de escaleras esparcidas a lo largo de su longitud, que conducían a otros tantos rellanos pequeños con puertas anchas hacia el complejo. Centro administrativo, gruñó Winchester cuando llegaron a los escalones más anchos que conducían a la entrada central. Hizo un gesto con la mano a su alrededor mientras su equipo comenzaba a subir y agregó, probablemente para todo. No, Faunus, lo interrumpió Cerulean, leyendo las palabras de la pesada placa de metal que se encontraba sobre una pata de hierro forjado justo en el centro del rellano inferior de la escalera. Se dio la vuelta, miró hacia arriba y hacia abajo la carretera de curvas suaves y añadió, todas tienen las mismas señales. Sí, suspiró Russell, cruzándose de brazos y girándose para mirarlo desde unos escalones más arriba. No se permite la entrada a ningún fauno en el bloque de administración. Es bastante normal en la parte delantera. ¿Por qué? Seguridad. Winchester suspiró, pasándose la mano por el pelo y apoyándose en su masa, cuya pesada cabeza descansaba sobre el suelo. Sacudiendo la cabeza, preguntó, casi implorando, ¿podemos no hacer esto? ¿Y si soy un fauno? Preguntó en voz baja, ladeando la cabeza. ¿Y entonces qué? No lo eres. ¿Cómo lo sabes? Porque Cardin presentó una solicitud en virtud del artículo 8 cuando fue admitido en Viacom, gruñó Dove con fuerza, claramente enojada con él. ¿Y eso es? Hombre, ¿dónde coño has estudiado? Le espetó Cardin con vehemencia, sacudiendo la cabeza y despidiéndose de él con un gesto cuando se volvió hacia él. Suspirando con cansancio, aparentemente agotado por el largo día, dijo, Cazador de la frontera, lo sé, lo olvidé por un segundo, el artículo 8 significa que tengo una creencia profunda sobre el tipo de personas con las que estoy dispuesto a trabajar en el campo. Si fueras un fauno, no se te permitiría liderar a mi equipo aquí. Así de simple. Eso no es. No nos importa y no preguntamos, gruñó Cardin, dándose la vuelta y subiendo las escaleras. Vamos, no me importa. Pero tenemos que registrarnos. No respondió, mientras observaba a Cardinal subir las escaleras hacia donde un par de droides centinela los esperaban, de pie a cada lado. Cuando llegaron, uno de ellos dio un paso hacia adelante, abrió la puerta para dejarlos entrar y luego la cerró detrás de ellos. Cuando se fueron, finalmente se dio la vuelta, miró hacia arriba y hacia abajo de la calle, antes de extender una mano. Es problemático, murmuró Guiding Light, apenas visible por el tenue brillo en el aire sobre su palma. Pero esto no es algo que podamos modificar, guardián. Somos solo dos personas. No podemos cambiar la forma en que funciona una sociedad entera. Al menos, no de inmediato. No, convino él. Pero es bueno venir aquí y ayudarlos. ¿Por qué no lo sería? ¿No facilita que se hagan las cosas malas que se hacen aquí? Preguntó, señalando con un gesto el camino por el que habían llegado. Algunas de las tiendas y bares también tenían carteles. No me acerqué lo suficiente para leer ninguno, pero, apuesto a que dicen lo mismo. Pero, ¿quién sabe por qué? Tarareó Guiding Light. Si el alcalde está lleno de odio, entonces, por lo que sabemos, deben tener esos carteles. Podría estar obligándolos a hacerlo. Verdadero. Creo que es mejor hacer nuestro trabajo que no hacerlo, continuó Guiding Light. Sé lo que te molesta aquí y por qué.
pero no sabemos lo suficiente como para hacer algo, así que, en mi opinión, sería mejor simplemente seguir adelante. En el peor de los casos, salvaríamos algunas vidas y podríamos irnos antes. Y le daríamos una reprimenda a ese viejo y polvoriento Hunter por enviarnos aquí, ¿no? Asintió y dejó caer la mano y, de alguna manera, el fantasma entendió el gesto y se desvaneció por completo una vez más. Dejado solo en la noche brillantemente iluminada, se dio la vuelta y subió las escaleras con el ceño fruncido oculto tras su casco. En el interior había un gran vestíbulo, con bonitos suelos y paredes de piedra y, en lo alto, un techo abovedado con luces integradas. La piedra era de un gris pálido y blanco, moteada de forma natural como si la hubieran tallado en la propia montaña, y el sonido de sus pasos resonaba por la habitación escasamente decorada mientras caminaba. En el centro había un par de grandes escritorios de madera oscura, dispuestos en círculo con huecos a derecha e izquierda para que la media docena de empleados entraran y salieran según fuera necesario. Las mujeres, todas humanas, vestían elegantes faldas plateadas y chaquetas negras, y estaban sentadas en escritorios casi vacíos, con terminales frente a ellas. La que estaba hablando con su equipo tenía el pelo rojo y todas guardaron silencio cuando él se unió a ellas y sonrió cortésmente. «Debes ser Cerulean». «Hola». Frunció el ceño, desconcertado por el tono alegre de su voz. Finalmente, asintió y dijo, «Hola. Decidiste unirte a nosotros, ¿eh?» Resopló Russell, el viaje en ese caballo alto fue bastante corto. Un día aprenderás que el respeto es algo que vale la pena ofrecer a otras personas, Zorzal, espetó finalmente Cerulean, su temperamento finalmente lo dominó durante el tiempo suficiente para que hablara a través de él. La mayoría lo aprende cuando aprende a caminar, pero parece que no has logrado superar la parte petulante y egoísta por la que todos pasamos. Así que, por ahora, ¿por qué no piensas en lo que habrá en tu revisión personal cuando lleguemos a Vale después de esto? «Hey. Tenemos un trabajo que hacer», gruñó, controlando su temperamento mientras se giraba para mirar a Winchester. «Así que sigamos con esto, ¿eh?» «Bien, lo que sea», gruñó Cardin, con mucho más que eso escrito en su rostro. Se sacudió el ceño fruncido, se apoyó en el escritorio y le gruñó a la mujer. «De todos modos, como estaba diciendo, estamos aquí por una manada de Beowulf que tu asentamiento informó a Vale. Tuvimos una entrada difícil, así que nos dejamos caer en el bosque y luchamos contra un puñado de Grimm más al sur». «¿Cuántos?» «Un montón, mezclados», dijo Dove en voz baja. 5 Beowulfes. «La manada que nos preocupa está más cerca y un poco al oeste», explicó la mujer mientras tecleaba en su terminal. 2 docenas, ningún alfa, pero acabaron con una pequeña aldea a lo largo del camino y no se han ido». «¿Cómo lo sabes?» «Todavía tenemos algunas cámaras de seguridad en la zona», respondió con un gorjeo. «Los Grimm no las destruyeron, y la seguridad las ha estado usando para monitorear la situación. Por ahora, parecen estar contentos con merodear por la zona». «¿Hay supervivientes?», preguntó Cerulean en voz baja. «Dijiste que habían arrasado una aldea. Es poco probable que haya sobrevivientes, y no es nuestra preocupación en este momento, ya que... ¿Por qué no son importantes?», la interrumpió. «Porque son faunos». Azul claro. Eran mayoritariamente faunos, pero la razón por la que no son una preocupación es porque el alcalde está centrando sus esfuerzos en aliviar el, bueno, bloqueo que los Grimm han impuesto no solo sobre nosotros sino sobre los asentamientos vecinos. La mujer frunció el ceño, su voz se volvió fría mientras se sentaba más derecha y continuó. «Y, como debería saber, nuestra empresa sigue todas las leyes laborales de Vale. Esos trabajadores conocían los riesgos cuando firmaron sus contratos y fueron reembolsados legalmente por los peligros». Asintió. «De todos modos, los buscaremos cuando salgamos». «¿Qué quieres decir con que vamos a...?» «El deber de un cazador es proteger a la gente», interrumpió a Cardin, girándose y mirándolo con frialdad a través de la visera de su casco. «A toda la gente. Incluso a aquellos que no nos gustan. No podemos elegir quién es digno de ser salvado. Mira, si quieres buscarlos, adelante», gruñó Cardin, encogiéndose de hombros.
Pero no puedes ofrecer a mi equipo como voluntario para que haga más cosas ahí fuera, arriesgando nuestro pellejo. Acordamos organizar una cacería, y para eso estamos aquí. Bien. Se encogió de hombros, se volvió hacia la mujer y le preguntó, ¿cuál es la ubicación? Lo tengo marcado aquí en un punto del mapa, dijo ella, lanzándole una mirada rápida y extendiendo una mano. Si me das tu pergamino, lo hizo y, después de unos momentos, se lo devolvió y dijo, ahí está marcado y, cuando llegues, la aplicación del mapa borrará automáticamente el marcador. Solo síguelo y. Entendido. Asintió, se dio la vuelta y se fue con un simple gruñido. Me voy a trabajar. Disfruta de tu velada, cardenal. Al menos deberías descansar un poco. Le gritó Winchester. Salir así es una estupidez. Lo ignoró, empujó la puerta mientras se cerraba y frunció el ceño mientras bajaba las escaleras. Y, desde allí, de regreso al bosque. Y, esperaba, a los sobrevivientes del ataque de los Grimm. Incluso con pocas esperanzas, tenía que intentarlo. Era su deber. XXXXXXXXXX. Chico dinosaurio. Sí, estoy trabajando en esa coreografía jajaja. Caído. Es solo una historia de actualización lenta. Una de mis historias por diversión. James Ceruleo. No es un conjunto. Es mi propio diseño. Lo siento, jajaja. Leumas sabios. No, pero mi favorito es Titán. No sé qué significa suprimir en este contexto. No sabía qué era eso, pero, casi, sí. Me adentré en eso. XD. No sé qué es eso, pero si me preguntas si hizo el golpe explosivo de rayo que hacen los titanes, entonces, sí, un poco, solo un poco. XD. En cuanto a cómo pretendo navegar por las clases y la forma en que funcionan los poderes, todavía estoy trabajando en ello. Jaja. Navegación ¿Sí? Cardin se dio cuenta de que no estaba usando aura, y que estaba usando algo más que era similar, pero que no parecía comportarse de la misma manera, que era su luz, ya que la luz crea escudos en Destiny. Solo tiene algunas sobras, y no hay un cómo, simplemente lo hace, pero eso es todo. Según mi investigación, hay otros guardianes que recuerdan detalles de su antigua vida a través de diversos medios. Pero más adelante explicaré por qué Cerulean lo hace. Y si consideras Remnant en su conjunto, es posible que puedas teorizar posibles respuestas sobre por qué lo hizo. Capítulo 16. XXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Lector compulsivo, El Panecillo Imposible. Adeptus Militaris, Wilher. Comisionado, Hip, Deadaddy, Lespork, Polemoduque. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíame un mensaje privado para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para decirme si te gustó o en qué puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2usuncam. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. /oftfu. Ahora también tengo una cuenta Ko-fi con este nombre para aquellos interesados. Beta S. XXXXXXXXX. Más allá de la tenue y turbia luz que arrojaban los drones y los apliques de pared, el bosque estaba oscuro. Apenas había que caminar unos minutos y la oscuridad era casi total, salvo por la luz de la luna que se asomaba entre las nubes. Pero había muy poca oscuridad, y el sonido distante de la lluvia que golpeaba el bosque más allá le decía que seguiría así. Y el suave crepitar de los truenos también prometía que empeoraría. Pero, con su nuevo casco, podía ver bastante bien. En un mundo de verdes, azules y grises descoloridos, pero lo suficientemente bien como para ver el camino. Y sin un destello de luz que lo delatara, tampoco. Pero incluso sin el destello. Se dio la vuelta cuando el sonido de fuertes pisadas lo alcanzó y se lanzó hacia la carga ciega del Grimm, que parecía un oso y corría a grandes zancadas. Su rugido murió en un gargarismo y lo golpeó, agitando las garras, pero no podía ver, no en esto, y él sí. Así que lo esquivó fácilmente, tirando del rifle con él y cortando músculos y tendones con su bayoneta. El animal se estremeció cuando se levantó, parándose detrás de su hombro, y lo hundió más profundamente en su pecho.
Se desplomó en un montón y se dio la vuelta, siguiendo el sonido de pasos más ligeros y rápidos que venían de delante de él. Un creep saltó de la oscuridad, dejando rastros de líneas oxidadas en sus ojos mientras sus miras lo iluminaban. Se deslizó hacia un lado y golpeó con la culata de su rifle, tirándolo lejos. El animal aterrizó de costado, gateando en la tierra para levantarse y gruñendo en voz baja. Pero antes de que pudiera levantarse, él saltó sobre él a su vez, enterrándole la bayoneta en el costado y hacia arriba, hacia su cabeza. El animal golpeó débilmente mientras intentaba levantarse, y él tiró de la bayoneta más arriba con un sonido húmedo como de succión. Y luego, con un último estremecimiento y gemido, finalmente se desplomó hacia un lado de su espada y él se dio la vuelta, avanzando sin pensarlo 2 veces. «Es todo lo que saben, guardián», dijo a Luz Guía, tratando de calmar la ira que aún hervía en su pecho. Hizo una pausa, ladeó la cabeza y preguntó: «¿El viejo mundo, tu mundo, tenía este tipo de odio?» «Por supuesto», respondió él. «En los tiempos antiguos. ¿Y aprendieron mejor?» «Bueno, sí», respondió su fantasma. «Con el tiempo. Estas personas deberían saberlo mejor», argumentó Cerulean, agachándose bajo una rama baja de un árbol mientras seguía el punto de referencia del mapa, fijado en la pantalla de su casco por los retoques de su espectro. «Los Grimm se sienten atraídos por el odio. Atraídos por la malicia. Odiar a las personas simplemente por ser diferentes y hacer que se abatan sobre ti. Eso es exactamente lo que estás haciendo». Se detuvo en seco y ladeó la cabeza, escuchando, y el fantasma continuó: «Esas personas son odiosas, sí. Y están mal por eso. Pero tu enojo con ellos por eso, ahora mismo, está atrayendo a los Grimm hacia ti. Yo me encargué de ellos». «Sí, una ursa solitaria y, antes, un creep solitario». Guiding Light asintió. «¿Qué pasó cuando encontraste una manada? ¿Y si fue cuando encontraste a los sobrevivientes? Si hay alguna». «No esquives la pregunta, guardián», respondió Guiding Light, materializándose frente a él y acercándose. «Somos socios. No quiero perderte tan pronto después de haberte encontrado finalmente por culpa de unas bestias con picaduras de pulgas». «Está bien», suspiró, dejando escapar un suspiro y dejando sus emociones a un lado. Pero ese era un truco que era más fácil de decir que de hacer. Su fantasma se cernía sobre él, presionándose contra su costado de manera tranquilizadora y afectuosa, y no pudo evitar sonreír por ello. Y, después de unos momentos de escuchar la lluvia distante y respirar lenta y profundamente, se sintió más tranquilo. No completamente relajado, por supuesto, pero lo suficientemente tranquilo como para no tener ganas de golpear algo. Lo que tenía que significar que el Grimm tampoco podría sentirlo. «Vamos», gruñó. «Esperemos que haya sobrevivientes. XXXXXXXXX». Teal se estremeció, acurrucada como una bola diminuta en el pequeño hoyo que el árbol bajo el que se escondía había construido con sus raíces, sostenido un poco en el aire bajo su tronco por sus propias raíces nudosas. Un arbusto había crecido frente a él, ocultando en gran medida el pequeño hueco, y debido a eso había servido como su lugar favorito para esconderse y buscarse durante un par de años. Por lo general, solo contra sus amigos y, a veces, contra su mamá y su papá. Sin embargo, los últimos días... «No pueden encontrarte», murmuró para sí misma, temblando de frío mientras la lluvia caía, llenando el fondo del pequeño hueco. Se acurrucó en una bola más apretada, con su pequeño caparazón mirando hacia la entrada, y siguió murmurando las palabras a pesar de sus temblores. «No pueden encontrarte. No pueden». Un pequeño resoplido la interrumpió a unos cuantos metros de distancia y se tapó la boca con las manos, mirando fijamente a la nada mientras el animal sorbía y resoplaba más cerca. Como lo había hecho su perro cuando cazaba ratones. Pero esto era más pesado, más profundo. Y se quedó en silencio mientras se acercaba a ella, el arbusto sobre ella crujía ruidosamente y dejaba caer hojas, tierra e insectos sobre ella. Se dio la vuelta, miró hacia arriba y vio unos ojos escarlata que la miraban fijamente, y sintió que su pequeño corazón se aceleraba cuando el Beowulf gruñó. Se dio la vuelta y trepó por el arbusto, mientras este introducía el brazo en el arbusto espinoso.
Las espinas y las zarzas se engancharon en él, lo frenaron, pero también se engancharon en su ropa. Se abrió paso entre las espinas, cortándose los brazos, las piernas y la cara mientras se abría paso a través de ellas. ¡Ah! Gritó cuando el Grimm finalmente logró atravesarla con su garra y la atrapó en su caparazón con un golpe. Sintió que su caparazón se quebraba un poco y se fue rodando por el bosque. Se levantó con sus brazos temblorosos e intentó ponerse de pie, pero su pie resbaló en el barro y cayó. Antes de que pudiera levantarse de nuevo, el Grimm atravesó el arbusto y saltó sobre el hueco, cerniéndose sobre ella y mirándola fijamente. Por un segundo, se quedaron mirándose el uno al otro, el enorme monstruo jadeando y flexionando sus garras mientras Teal solo podía mirarlo fijamente, congelada hasta los huesos por la lluvia y su propio terror. Entonces, se abalanzó y ella se alejó a toda prisa, gritando, «No, Ag». Las fauces del animal se cerraron sobre su hombro y sintió una lanza de fuego que le atravesaba el hombro y le bajaba hasta el pecho mientras la hacía girar y la arrojaba lejos. Se estrelló contra un árbol con tanta fuerza que se rompió el caparazón y aterrizó hecha un ovillo, sollozando mientras intentaba arrastrarse con el otro brazo. Mamá llamó, «Papá». Una sombra pasó sobre ella y cerró los ojos. Pero entonces, un disparo hendió el aire y oyó al Grimm gruñir. Dándose la vuelta, vio al Grimm tambalearse hacia atrás mientras otros dos disparos rápidos hendían el aire, haciéndole doler los oídos cuando un hombre se puso a su lado, con una enorme pistola en una mano y un hacha en la otra. El monstruo gruñó y se abalanzó sobre él, y un último disparo le dio en la cara y lo hizo volar en pedazos. Entonces llegó otro Beowulf, saltando sobre el hueco como lo había hecho el primero, y el hombre esperó a que lo alcanzara antes de girar bruscamente, su hacha se dio la vuelta y le destrozó la cabeza, y arrojó su cuerpo hacia un lado mientras completaba su giro y se hundía sobre una rodilla, su revólver se levantó y disparó un tiro más, que alcanzó a un tercer Grimm que intentaba dar el salto y lo arrojó hacia atrás. Dos más se acercaron corriendo desde un costado, pero el hombre parecía saber que venían y giró de nuevo, lanzando su hacha hacia arriba mientras se ponía de pie. Se estrelló contra el cuello del Beowulf, que saltaba y lo golpeó a un lado con su pistola. Pero entonces el último se estrelló contra él, lo derribó y le desgarró el pecho blindado. El cazador, porque tenía que ser un cazador, aterrizó de espaldas y gritó, un rayo chisporroteó desde un puño cuando se estrelló contra el costado del monstruo y lo arrojó lejos, dejando un rastro de electricidad. Se dio la vuelta, se incorporó y lanzó una pequeña pelota hacia el bosque, sobre su escondite y de regreso al pueblo. Explotó y un árbol cayó. Se puso de pie y suspiró. «Son todos». Nadie respondió, pero después de un segundo, asintió y gruñó. «Bien. Sube y mira a tu alrededor. A ver si hay más en esta manada». Finalmente, por fin, el hombre con armadura se dio la vuelta y la miró. De pie, su capa ondeaba con el viento a sus espaldas, y su arma brillaba en la tenue luz nocturna que ella percibía en sus ojos. Y su armadura centelleaba, pequeñas motas de luz aparecían y desaparecían por todo su cuerpo mientras él permanecía de pie, observándola y escuchando. Su visor sonrió verde en la noche y, con los ojos vidriosos, parpadeó y preguntó, «¿Estás aquí para salvarme?» «Lo soy». Se arrodilló a su lado y asintió, extendiendo la mano para pasarle los dedos por el pelo, como siempre lo había hecho su padre, y ella respiró entrecortadamente. En voz baja, él preguntó, «¿Hay otros?» «No», murmuró. «No lo creo». Todos estaban en la casa grande, hablando de cosas, cuando aparecieron. Se escaparon. Se escondieron en mi escondite. «Lo has hecho bien», asintió y se inclinó para inspeccionar su brazo. «¿Está fresco?» «¿Podemos hacer algo al respecto?» preguntó, ladeando la cabeza y apartando la mirada de ella. Ella estaba confundida, porque no podía ver a nadie, pero sabía que él tenía que estar hablando con alguien. Quizás su casco tenía uno de esos walkie-talkies. Después de un minuto, se dio la vuelta y dijo, «Voy a necesitar que guardes un secreto». «¿De acuerdo?» Levantó una mano y una pequeña cosa cobró vida, sus costados giraron lentamente mientras su luz se encendía. Ella se estremeció, sorprendida por el brillo repentino, y la cosa le habló, con voz tranquila y tranquilizadora. «No te preocupes, pequeña. No voy a hacerte daño».
¿Qué? Mi nombre es Guiding Light, dijo, balanceándose suavemente, no estoy seguro de cuánto puedo hacer, pero, por favor, quédate quieto. Voy a tratar de ayudarte. Está bien. Mientras la cosa se movía a su alrededor, acercándose rápidamente a su brazo palpitante, el hombre se volvió hacia ella, la observó por un momento y luego preguntó, ¿por qué no estás llorando? Estoy cansado, respondió en voz baja. Lloré todo el día. Solo, estoy cansado. Asintió, luego dudó y se inclinó para tomar su otra mano, sujetándola con la suya, mucho más grande. Apretándola suavemente, dijo, mi nombre es Cerulean. ¿Cuál es el tuyo? Teal, respondió ella en voz baja, Teal Shell. Caparazón. Ladeó la cabeza. Ah. Tu caparazón es de color verde azulado. Ya veo. Ese sí. ¿Qué ocurre? La mayoría de los humanos odian mi caparazón. Los enfurece. Bueno, yo no, se rió entre dientes, creo que es bonito. Y creo que son estúpidos. Jejeje, susurró mientras la pequeña cosa cobraba vida y proyectaba una extraña luz blanca sobre su brazo y su hombro. Le dolía mucho, pero el cazador extendió una mano para presionar su barriga y mantenerla quieta. Todo estará bien en un segundo, prometió, con voz tranquila y tranquilizadora. Lo prometo, está bien. Está bien. Después de un par de minutos, el dolor se detuvo de repente y la cosita dijo, inclínala hacia adelante. Le duele la espalda. Está bien, asintió Cerulean, tomándola por los hombros y diciéndole, siéntate, ¿de acuerdo? Su espalda explotó mientras lo hacía, y ella siseó y se atragantó con otro sollozo, pero él la ayudó. Él la mantuvo erguida y le pasó una mano por detrás del cuello para sostenerle los hombros. Y el pequeño se deslizó detrás de ella, sintiendo el mismo dolor ardiente que le recorría el caparazón mientras hacía lo que fuera que estuviera haciendo. Después de unos segundos, se detuvo, pero todavía le dolía la espalda. Se deslizó a su alrededor y suspiró, luciendo tan triste como una pequeña pelota podría, y dijo, yo solo hice lo que pude, pero un caparazón de tortuga no sé cómo arreglarlo. Está bien. Gracias. Él asintió y ella se estremeció cuando la ayudó a volver a su sitio. Él se dio cuenta y extendió la mano, bajo su armadura, para desabrochar su capa y su capucha. La extendió al otro lado de ella y luego metió la mano debajo de ella, levantándola tan suavemente como pudo y acostándola sobre ella, luego la envolvió con la capa demasiado grande como una manta. ¿Tranquila?, preguntó. ¿Está mejor así, Teal? Ese sí. Bien, asintió. Te llevaré a Pinewood. Allí deberían poder ayudarte. ¿De acuerdo? Papá dijo que no se nos permite entrar allí. Si intentan echarte cuando estás herida, tendrán que hacerlo a través de mí, prometió, deslizando un brazo bajo sus rodillas y otro bajo un brazo. La levantó, la apoyó contra un hombro y la dejó sentarse sobre su brazo, de pie y gruñendo. Guiding Light, ¿puedes traerme mi hacha? Entiendo, guardián. Guardián. Soy como un cazador, explicó en voz baja, pero recuerda, no puedes contarle a nadie sobre mi amigo. ¿De acuerdo? Está bien, asintió ella, presionando su rostro contra el cuello blindado. El metal le rozaba la piel, pero cuando él se puso de pie, se sintió cómoda. Y después de unos segundos, finalmente se quedó dormida. XXXXXXXXX. Vamos, tenemos que irnos, a ver si podemos encontrar al idiota del heavy metal. Cardin suspiró, atravesó la puerta abierta y se puso a hombros de Executioner con un gruñido. Su equipo se formó detrás de él, listo para partir. Pero todos se detuvieron cuando él apareció, justo en el borde del bosque con una cosa diminuta envuelta en su capa. ¿Qué carajo? Gruñó Russell mientras el hombre subía la colina. A mitad de camino, Russell lo empujó y gruñó. Es un maldito niño. Cardin parpadeó mientras Russell se alejaba, trotando por el camino y envainando sus cuchillos mientras avanzaba.
Cerulean solo se detuvo cuando lo alcanzó, se quitó la capa y se estremeció, pero entonces Russell hizo una mueca y se quitó al chico de encima, dejando que el hombre sacudiera su brazo sin duda exhausto mientras Dove y Ski avanzaban y, finalmente, Cardin los siguió para encontrarse con su profesor. Está herida, gruñó Russell mientras pasaba a su lado y se dirigía hacia la puerta, su caparazón está. ¿Caparazón? Es un fauno, gruñó Cerulean mientras se abría paso entre ellos y seguía a Russell colina arriba. La única sobreviviente que encontré. Logró sobrevivir a un ataque de Grimm. Joder, murmuró Cardin, trotando para alcanzar a Russell y levantando la capucha. La chica que estaba debajo estaba sucia, cubierta de barro y pequeños cortes, y su cabello azul estaba enmarañado contra un lado de su cabeza. Y no podía tener más de 10 años, en el mejor de los casos, y parecía agotada y escuálida por todo lo que sin duda había pasado en los últimos días. Pero ahora estaba durmiendo, con los brazos cruzados frente a ella y la cabeza sobre el hombro de Russell. Mirándola, se parecía mucho a su hermana, hasta que mirabas más allá de ella, al borde de su caparazón, asomándote por encima de sus hombros. No se permiten faunos dentro de la ciudad. Uno de los drones gruñó cuando llegaron a la puerta y se interpuso frente a ellos. Es un niño. No fauno. Cállate, espetó Cerulean, dándole un revés tan fuerte a la máquina que se le desprendió la cabeza, dejando un rastro de electricidad a su paso. Se desplomó en un montón de chispas y los demás drones que estaban en la pared se inclinaron hacia él y le apuntaron con sus rifles. Cerulean, deja de decir tonterías, le espetó Winchester, agarrándolo por el hombro y tirándolo hacia atrás. No tiene permitido entrar. Es una niña. Y un fauno. Gritó el hombre, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tan despistado estaba? Se dio la vuelta y gritó. Dove, Ski, entren y consigan algo de medicina. Bien. Lo entiendo, jefe. Bien. Se giró y preguntó. Cerulean, Russ, cualquiera que pueda mirar, sabe, sea como sea, su caparazón está roto. Oh. Un poco. Cerulean asintió, relajándose un poco y observándolo, con la cabeza ligeramente agachada. Casi como si lo estuviera evaluando. Fuera lo que fuese lo que estaba haciendo, a Cardin no le importaba un carajo. No debería haberla traído aquí, joder, gruñó, sacudiendo la cabeza y señalando un lugar junto a la puerta. Russ, déjala de lado. Con cuidado. ¿Sabes qué hacer? Le lanzó una mirada al cazador y suspiró mientras desabrochaba la capa y la chica temblaba con el aire frío que había dejado la tormenta. Le preguntó en voz baja. ¿Cómo diablos la trajiste hasta aquí? La tormenta de anoche fue terrible. Caminé a través de él. Asintió. No hay elección. ¿Y si se enferma? No hay elección, repitió. Está herida, hambrienta, sedienta. Bien, suspiró, pasando la mano por la grieta. Apenas podía ver el músculo pálido y la vena debajo y frunció el ceño mientras Russell sacaba agua y sus galletas de viaje. Suspirando mientras Dove y Ski regresaban corriendo, con los brazos llenos de demasiadas vendas y basura médica, extendió la mano para agarrar lo que necesitaba y se puso a trabajar. Mi papá trabaja en el mar, caza tortugas y esas cosas. Sus caparazones son excelentes contenedores, pero si se agrietan, se pudren. Ya veo. El cazador se arrodilló a su lado y lo observó mientras aplicaba suavemente el ungüento antibiótico en la herida. La niña se retorció y gimió y él le puso una mano en el hombro, lo que pareció tranquilizarla por sí solo. Luego le aplicó el sellador, alisándolo para que cerrara la herida por completo. Entre las dos, la infección y la podredumbre deberían mantenerse a raya, siempre y cuando se mantuviera limpia. Así que sacó las pequeñas vendas de gasa y colocó media docena sobre su caparazón. Cuando terminó, ella estaba despierta, gimiendo mientras él trabajaba, pero sentada perfectamente quieta. Terminado con eso, le agarró el brazo y comenzó a hacer lo mismo en lo largo de los cortes más pequeños, y continuó hasta que terminó, casi momificada por todas las pequeñas vendas. Debería estar bien, gruñó, poniéndose de pie y haciendo señas a Ski y Dove para que limpiaran el desastre que había causado. Me sorprende que te hayas molestado en hacerlo. Es un animal, espetó Winchester, girándose y señalando con el dedo desde el interior de su casco.
Pero un hombre tiene que cuidar de los animales y tiene que hacer lo que dice. Es su maldito trabajo. Así que dije que ayudaría a la gente si lo necesitaba. Puede que no me largue en medio de una tormenta para salvar a algún paleto que quiera ser humano, pero si los veo, haré mi maldito trabajo. Ah, suspiró el cazador. Ya veo. Sí, vete a la mierda con tu juicio, le espetó, indicándole que se fuera. Cuida al chico mientras nos aseguramos de que la manada se haya ido. El cazador no respondió, pero Cardin sintió su mirada hasta la línea de árboles. Justo cuando puso un pie en él, escuchó una pequeña voz que gritaba: «Gracias por arreglarme la espalda, señor». Sacudiendo la cabeza, lo ignoró y siguió caminando, murmurando en voz baja: «Maldito mocoso estúpido. XXXXXXXXXX. Espero que les guste este capítulo doble. Perdón por todos los retrasos, tengo muchos proyectos en marcha, jajaja. Honestamente, probablemente demasiados, pero es divertido. De todos modos, estoy intentando dar un tono único. La banda de Cardin son matones racistas, pero, como sucede con los racistas de verdad, la mayoría hará su maldito trabajo cuando llegue el momento, porque así lo aceptaron. Es una rareza para ellos, claro, pero he conocido a muchos fanáticos como este. Además, para aclarar un punto que mi hermana señaló en el capítulo, él pasa sus dedos por su cabello sin dudarlo, aunque no está seguro de tomar su mano, es porque estaba revisando su cabeza en busca de heridas. XXXXXXXXX. Hola para siempre 22. Me alegro que te guste. Navegación ese es el objetivo de la inclusión de CRDL aquí. Mostrar el odio permitido en este mundo y también consagrado legalmente. Sin embargo, cabe señalar que ser intolerante todavía es considerado incorrecto por muchos en el universo. Las líneas que dicen bueno, en realidad, aquí está esta subsección, tenían como objetivo aludir, en la vida real, a las llamadas exenciones religiosas para discriminar a las personas en la vida real. V9 ha sido espléndido y estoy terrificado del final. Fantasma 117. Verás cómo cobra vida. El sabio astuto. Realmente no lo son. Pero, como se muestra en el programa y aquí, su racismo y odio son lo suficientemente legales como para que Ozpin probablemente no pueda echarlos. Y probablemente necesite tantos cuerpos como pueda conseguir para lanzarlos a la pelea de todos modos, jajaja. El Bass. Eso es lo que son. En el canon, sus rasgos de carácter empiezan y terminan con racistas y abusadores. ¿Por qué debería serlos más de lo que son? Ya le di a Cardin más que suficiente protagonismo en Gnipzade. Adobe también. Hacerlo es una rareza para mí porque no son mucho más. Para mí, son simplemente una ilustración del racismo del mundo, para explicar algunos de los conflictos. Eso no significa, como se ilustra arriba, que sean personas deshonestas. Cardin lo dijo él mismo, él hará su maldito trabajo sin importar su opinión. Pero no tiene por qué dejar de ser un idiota. Y uno puede ser honesto y simple con esta representación y no respaldar el racismo, ni esterilizar ni alterar el personaje. Espero que disfrutes la historia y mis otros trabajos, independientemente de ello.